Preparados, silencio, por favor. Vamos allá. 65, toma 2. ¡Acción! La leyenda clásica del jinete sin cabeza llega a la gran pantalla con la película de Tim Burton, Sleepy Hollow. Es una historia fantástica, algo macabra y ciertamente inusual. Es una de las pocas historias fantásticas americanas que tenemos y me ha encantado protagonizarla. Incluso hoy esos bosques son un lugar embrujado donde no se aventuran ni los más valerosos. Es una película de terror, una historia de amor, una comedia divertida. Muchas veces no sabes si reírte o morirte de miedo. Es la clase de película que siempre me había gustado ver y que despertó mi interés por hacer películas. ¡Crimen! ¡El jinete ha vuelto a matar! Para aquellos que conocen la historia de Sleepy Hollow, no. Es terrorífica. Sleepy Hollow, detrás de la leyenda. Venga, vamos allá. El director Tim Burton, cuya imaginación llevó a un superhéroe a alcanzar nuevas cimas en Batman, a un fantasma nuevas profundidades en Beetlejuice y a un ingenuo director a nuevos retos en Ed Wood, viaja ahora al pasado para contarnos la leyenda de Sleepy Hollow. 3 personas han visto la muerte allí con la cabeza cercenada. Es una de las primeras historias norteamericanas de terror, un cuento de hadas, una historia de ensueño. Y como cualquier otra historia de ensueño, de alguna manera es producto de nuestro subconsciente. Te lo digo yo, es espantoso ver lo que sucede en la noche de Halloween. La primera vez que oí hablar de la historia de Sleepy Hollow fue en los dibujos animados de Disney. Tenía una buena mezcla de emoción con cierta dosis de terror, pero al mismo tiempo era divertida. Creo que siempre resulta interesante tratar de mezclar todos esos elementos. A mí personalmente me divierte hacerlo. ¡Acción! En el centro de la historia encontramos a Ichabod Crane, un investigador de Nueva York enviado para ocuparse de una misión especial. Ichabod es un investigador enviado a Sleepy Hollow por sus superiores para investigar unos crímenes. Están muriendo muchas personas y mueren de una forma muy especial. Les cortan el cuello limpiamente. Las cabezas no aparecieron separadas. Sencillamente no aparecieron. ¿Las cabezas no están? Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Es racional, no cree en fantasmas. Está seguro de que va a descubrir al asesino que decapita a sus víctimas. Tiene que ser una persona y debe tener un buen motivo para hacerlo. El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle. Ichabod sabe mucho sobre sistemas experimentales para la resolución de crímenes. Utiliza sustancias químicas para averiguar si hay sangre o no. Esto es muy irregular, señor Crane. Y sabe hacer autopsias, lo cual no estaba muy bien visto en aquella época. Hay que operarla enseguida. ¿Operar? ¿Está muerta? Cuando digo operar, me refiero a que necesito la mesa de operaciones. Básicamente, Ichabod es un personaje que en su vida utiliza la cabeza y que se enfrenta a un personaje sin cabeza. En mi opinión, ese es probablemente el principal atractivo de la historia. El hecho de contar con 2 poderosos adversarios. Y corten. Muy bien. Para Burton, parte del atractivo del proyecto lo constituía la oportunidad de volver a trabajar con Depp, su actor principal en Eduardo Manos Tijeras, y Ed Wood. Johnny es genial. Esta es la tercera vez que trabajo con él y cada vez es diferente. Me encanta el hecho de que siempre esté dispuesto a hacer algo distinto. Y Johnny. El atacante le alcanzó a caballo. Dio media vuelta. Y volvió. Volvió a coger la cabeza. Para interpretar el papel de Ichabod, Depp se inspiró en películas y personajes del pasado. Cuando era pequeño veía toda clase de películas de terror. Me encantaban, estaba obsesionado con ellas y quería recrear ese estilo clásico de interpretar películas de terror. Bien, señor Vincent, ¿dispuesto a iniciar la batalla contra los muertos? Para interpretar a Ichabod me inspiré, aunque de forma muy libre, en un par de actores. Uno de ellos era un buen amigo mío, alguien a quien admiro mucho como actor, Roddy McDowall. ¡Atrás!
¡Hijo de Satán! En cierto modo, esto es una especie de homenaje a Robbie. Y Basil Rathbone también fue una gran inspiración para el personaje. Me encantan las películas de Sherlock Holmes. Moriarty tiene tanto interés en mis movimientos como yo en los suyos. Había una fuerza, una especie de energía en su forma de decir las cosas, como un impulso. Esa es la cuestión, Watson. Él no quería una investigación. ¿Qué? No. El verdadero crimen aún no ha sido resuelto. Procederemos siguiendo un proceso de eliminación. Haré una lista de todos los hombres y mujeres de Sleepy Hollow. De acuerdo. Esta vez iré a Nueva York en persona. No pienso permitir que vendosen a un aficionado. Ichabod no cae bien a esa gente. De hecho, es evidente que le desprecian. Todos excepto Katrina. ¿Eres Theodore? Discúlpeme, solo soy un forastero. Un beso, pues, de adelanto. Yo soy la hija del hombre más rico de Sleepy Hollow. Se supone que Brom Van Brun y yo nos casaremos. Se da por hecho que algún día contraeremos matrimonio. Yo soy el principal pretendiente de Katrina, hasta que llega Ichabod Crane y me la arrebata. En este sentido, la película difiere de la obra original, porque en el libro Ichabod es un hombre muy feo, y todos sabemos que Johnny Depp es bastante atractivo. Me encanta la ópera. Y el teatro. Ir a bailar es maravilloso. Mi personaje es muy romántico. Le gusta leer novelas de amor y cree en la brujería. ¿También cree que los Van Garrett fueron asesinados por un jinete sin cabeza? No todo el mundo cree que lo hiciera el jinete. Bien. Hay quien dice que fue la bruja del bosque del oeste por un pacto con Lucifer. Para llevar esta historia al cine, Barton se inspiró en una serie de películas clásicas de terror producidas por los estudios Hammer. Creo que la mayor parte de la gente piensa que el terror es algo terrible. Y los estudios Hammer hacían preciosas películas de terror. Creo que por eso siempre me han gustado. Eran escabrosas y hermosas al mismo tiempo, lo cual es una mezcla estupenda. ¿Me pasáis un pincel? Creo que sobre todo y ante todo, Tim es un artista. Trata como un artista todas y cada una de las facetas de la película. Todo lo que aparece en pantalla tiene una gran importancia para él. La composición de la fotografía, los colores, el movimiento. Tim concede una importancia extraordinaria a la fotografía. Sus películas son realmente hermosas, pero extrañas. Posee una sensibilidad gótica. Cualquiera que haya visto sus películas estará de acuerdo conmigo. A Barton se le conoce por su capacidad para crear mundos insólitos, desde la oscura inmensidad de Gotham City a un fantástico núcleo suburbano en el que destaca la atención a los detalles visuales. Para Tim, un elemento clave es el diseño. Se esfuerza por convertirlo en arte cuando crea un ambiente. En el caso de Sleepy Hollow, deseaba crear un entorno romántico y a la vez estilizado, porque aparecen elementos sobrenaturales, elementos de terror. ¿Cuántas veces debo decírselo? No hay jinete. No ha habido ningún jinete, ni jamás lo habrá. Era un jinete, estaba muerto y no tenía cabeza. Por supuesto, por eso está usted aquí. Todo es cierto. Esta versión de la leyenda explora los orígenes del jinete como mercenario procedente de Hesse. No era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla cortando cabezas al galope. Mi personaje es un poco como yo. Después de pasar el día cortando cabezas, se va a casa y toma una suculenta cena. Es broma. Parece que mi especialidad sea interpretar tipos raros y psicópatas. Y este, desde luego, lo es. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. Le decapitaron con su propia espada. Pero el germano ha despertado, va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso. Para crear el misterioso mundo de Sleepy Hollow, Barton y su equipo se trasladaron a Inglaterra, donde encontraron el marco perfecto para la historia. A lo largo de 3 meses construyeron todo el pueblo desde sus cimientos. El diseño incluía un puente cubierto, una iglesia, numerosas casas y un enorme molino.
Las tierras que rodeaban el pueblo se llenaron con cientos de ovejas, vacas y patos que vivirían allí durante el rodaje. Transformamos aquella hondonada en un pueblo de verdad. Entre otras cosas, queríamos que la arquitectura inspirara sentimientos de aprensión en el espectador. Queríamos que el espectador se dijera, aquí pasa algo raro, que tuviera un mal presentimiento y sintiera miedo. Tiene mucha magia y un aspecto maravilloso. Todo lo que ves es realmente medieval. Todo parecía muy auténtico, de época, y al mismo tiempo se respiraba un ambiente de ensueño, irreal. Exactamente lo que uno espera de un pueblo diseñado por Tim Burton. Una maravilla. Me gustaría vivir allí. El pueblo es un hervidero. El reverendo ha convocado una reunión en la iglesia esta noche. Se declarará contrario a usted. A medida que la historia se desarrolla, aumenta la desconfianza entre Ichabod y los vecinos del pueblo. En esta pequeña comunidad todo el mundo tiene algo que ocultar. Y ya se sabe lo difícil que resulta mantener un secreto en una pequeña comunidad. Todos conocen las intimidades del vecino, pero no totalmente. Es un lugar dominado por la paranoia. Aquí hay una conspiración y yo voy a aclararlo. Hay una cierta ambigüedad en torno a los personajes que a mí me parece genial. Hay muchas cosas sobre ellos que no sabemos y eso les hace más interesantes. Toma dos. ¿Listos? ¡Acción! Entre los actores del reparto aparece un buen número de ingleses famosos. Miranda Richardson, Ian McDermott, Michael Gambon, Richard Griffiths, Jeffrey Jones y Michael Gough. Supongo que en cierto modo todos somos excéntricos. En realidad yo soy el menos excéntrico de todos. Nos escogió porque le parecimos gente extraña. Yo tengo aspecto de loco, ¿no? Al que me ponga la mano encima le dispararé. Todos tenemos un aspecto extraño y me temo que por eso nos contrataron. Juntos forman una combinación interesante. El jinete continúa sembrando el terror en las residencias de Sleepy Hollow, llegando a acorralar a Ichabod y a Katrina en un molino abandonado. ¡Al tejado! ¡Tengo una idea! Para Burton, aquel era un lugar ideal donde representar una persecución. ¿Puedes moverte un poco más hacia ese lado? Sí. La única imagen que tengo de los molinos es la que saqué de las historias de Frankenstein. Para mí el molino es un lugar que simboliza nuestra mente. No sé exactamente cómo o por qué. Puede que represente el hecho de que mi cabeza nunca deje de dar vueltas. Ningún molino se parece al nuestro. Las aspas son claramente alas de murciélago a lo Tim Burton. Es un molino rodeado por una maravillosa atmósfera que sugiere ruina y abandono. Me encanta el aspecto que tiene. Con sus más de 5 pisos de altura, el molino era demasiado grande como para caber en un estudio. De ahí que lo construyeran al aire libre. Tuvimos que construirlo completamente. Cada aspa pesa 1 tonelada, de modo que la estructura entera pesa unas 5 toneladas. Las aspas se movían por medio de un motor hidráulico que controlábamos desde fuera del set. Rotación, por favor, que empiece a dar vueltas. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Todo el mundo listo? 32 toma 1. Allá vamos. ¡Acción! La escena fue rodada por los propios actores. No tengo demasiada experiencia con escenas de acción, pero me divierte. Es mucho más fácil que aprenderte el guión. Caían trozos de madera ardiendo justo donde estábamos nosotros. Llenaron una especie de embudo, un embudo enorme con madera bañada en cola inflamable, y luego lo subieron con una grúa y prendieron fuego justo encima de la cámara. ¡Corten! Decidido a resolver el misterio a toda costa, Ichabod trata de conseguir que la gente del pueblo le ayude a encontrar pistas. Caballeros, quiero que hombres capaces me acompañen a los bosques del oeste. ¿Quién está conmigo? El bosque del oeste, situado en las afueras del pueblo, es un lugar al que nadie va. Está encantado. Es un lugar oscuro, tenebroso, obra del diablo. Y cuando ves la película, realmente tienes esa sensación y comprendes por qué los vecinos de Sleepy Hollow nunca van allí. Les repugna como el veneno.
Aprieta el paso. Logramos crear ese bosque sombrío que uno encuentra en los cuentos de los hermanos Grimm. Ese bosque en el que el niño que llevamos dentro tiene miedo de adentrarse. El eje central del bosque lo constituye la tumba del jinete, una puerta que comunica este mundo con el del más allá. El árbol de los muertos. Un nombre muy adecuado. El árbol de los muertos es como una escultura preciosa. Es un árbol muy emotivo. Estás ante ese tronco retorcido y enorme y sientes que en cualquier momento puede abalanzarse sobre ti, cogerte por sorpresa y engullirte. En un momento dado de la película, Ichabod descubre una sutura en el árbol de la que sale lo que él cree que es savia y que finalmente resulta ser sangre. ¿El árbol sangra? Entonces coge un hacha y empieza a darle golpes hasta que se abre y encuentra las cabezas. Para conseguir el horror, se utilizaron las técnicas más modernas de efectos especiales y maquillaje. Las cabezas se pintaron con silicona, los pelos se insertaron uno por uno, les pusimos ojos, sacamos moldes de la dentadura de los actores y con ellos hicimos dentaduras postizas que luego colocamos. Los de efectos especiales llegaron y me dijeron: ¿has visto tu cabeza? Es genial, mira. Y la sacaron de una caja. Fue impresionante. Me sentí casi inmortal al ver mi cabeza en manos de otra persona. ¿Ichabod? Pese a ser una película de terror, Sleepy Hollow nos ofrece escenas con el característico sentido del humor de Burton. ¿Conoce al jinete? ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, señora, él mismo. Dudo que haya otro director capaz de combinar con tanta maestría el terror y el humor en una película. Y es una combinación que funciona. El humor es muy importante para Tim. Es más, es un tipo muy divertido. ¿Preparados para el análisis de sangre? Tim, cada vez que se le presenta la ocasión de rociar a Johnny con sangre, la aprovecha con mucho gusto. Una hemorragia. Hay un gran sentido del humor en el plato. Él parece divertirse mucho con lo que hace y eso contribuye a que todo el mundo se relaje. Notas que le encanta hacer películas y que se entusiasma con ellas. Así que al ver que él se entusiasma, tú te entusiasmas. ¿Preparados? 144, toma 6. Acción. La película cuenta con numerosas escenas de acción. Hemos realizado muchas escenas de acción. En la película hay varios combates con espadas. Tenemos una escena fantástica en la iglesia y vamos a arrojar a un especialista por la ventana. Señor, no está muerto. Aún no. Es una película con una gran fuerza visual y exige mucho ejercicio. ¿A dónde vamos? No lo sé, lejos de aquí. Una de las escenas más complejas es la persecución de un carruaje a través de un bosque. El jinete persigue a Ichabod, Katrina y al joven Masbath a través del bosque que construimos para la escena. El rodaje de la escena duró 3 semanas. Los preparativos para los numerosos efectos especiales comenzaron varios meses antes con el entrenamiento de los caballos. Este es Daredevil, el caballo principal. Tenemos 2 ejemplares que compramos en Sevilla. En este momento les estamos enseñando los distintos trucos. Levantar las patas delanteras, echarse al suelo, el galope estático. Se tarda un par de años en entrenar a un caballo para una película, pero los caballos españoles tienen cerebro y es grato trabajar con ellos. ¿Preparados para ensayar? Se diseñaron varios carruajes para ser utilizados en la película, cada uno de ellos con una misión distinta. He construido 4 carruajes. El del héroe tiene frenos y se maneja desde el interior. Está equipado con un sistema de suspensión que amortigua los golpes. Los especialistas tienen 2 carruajes y por último está el carruaje que se estrella. En realidad son 5. Hay uno más que guardamos con los camiones y que utilizamos para trasladar las cámaras. Los efectos especiales incluían luchas con espadas, peligrosos saltos y aparatosas caídas. Entonces cae de espaldas y luego se va girando. Nick Gillard, el coordinador de los dobles, es fantástico. Lo bueno de él es que tiene un gran sentido del humor y deja que ese humor se haga patente en sus escenas. Se cae del carruaje y aterriza sobre el caballo del jinete.
pero aterriza al revés. Es la clase de escena que el espectador no espera y cuando la ve la encuentra divertida. Es realmente impactante. Para Depp, la parte más exigente de la secuencia desde el punto de vista físico sucede tras la caída del carruaje. Me dijeron, agárrate a esta correa de piel y los caballos te arrastrarán. ¿Preparados? ¿Todo el mundo listo? No queríamos que a Johnny le ocurriese nada malo, así que le colocamos un chaleco antibalas debajo del traje e instalamos un sistema que le permitía soltarse fácilmente en el caso de que surgiera algún problema. ¿Preparados? Silencio. ¡Acción! El que los caballos me arrastraran no era problema. Lo único que me preocupaba era que decidieran hacer sus necesidades durante el trayecto. Si es sensato, abandonará este pueblo. Nos enfrentamos a un demente. Sleepy Hollow es una combinación de terror, pesadilla y humor. Suerte. Si necesita ayuda, llámeme. Muy amable. La combinación es perfecta. Por una parte te asusta. Tiene acción, amor y también la tenebrosidad y el pánico de las viejas películas de terror. En ella uno encuentra todo lo que necesita. Oigas lo que oigas, mantente alejado. Es divertido trabajar en algo que te ha inspirado desde siempre. El poder de los cuentos de hadas, de las historias populares y de las películas de terror es que si funcionan te enganchan a nivel emocional y el resultado que se puede obtener es un sentimiento profundo, como un hechizo que se apodera de ti y se queda en tu interior. Es una historia fantástica, algo macabra y ciertamente inusual. Es una de las pocas historias fantásticas americanas que tenemos y me ha encantado protagonizarla. Incluso hoy esos bosques son un lugar embrujado donde no se aventuran ni los más valerosos. Es una película de terror, una historia de amor, una comedia divertida. Muchas veces no sabes si reírte o morirte de miedo. Es la clase de película que siempre me había gustado ver y que despertó mi interés por hacer películas. ¡El jinete ha vuelto a matar! Para aquellos que conocen la historia de Sleepy Hollow, no. Es terrorífica. Sleepy Hollow, detrás de la leyenda. Venga, vamos allá. El director Tim Burton, cuya imaginación llevó a un superhéroe a alcanzar nuevas cimas en Batman, a un fantasma nuevas profundidades en Beetlejuice y a un ingenuo director a nuevos retos en Ed Wood, viaja ahora al pasado para contarnos la leyenda de Sleepy Hollow. 3 personas han visto la muerte allí con la cabeza cercenada. Es una de las primeras historias norteamericanas de terror, un cuento de hadas, una historia de ensueño. Y como cualquier otra historia de ensueño, de alguna manera es producto de nuestro subconsciente. Te lo digo yo, es espantoso ver lo que sucede en la noche de Halloween. La primera vez que oí hablar de la historia de Sleepy Hollow fue en los dibujos animados de Disney. Tenía una buena mezcla de emoción con cierta dosis de terror, pero al mismo tiempo era divertida. Creo que siempre resulta interesante tratar de mezclar todos esos elementos. A mí personalmente me divierte hacerlo. ¡Acción! En el centro de la historia encontramos a Ichabod Crane, un investigador de Nueva York enviado para ocuparse de una misión especial. Ichabod es un investigador enviado a Sleepy Hollow por sus superiores para investigar unos crímenes. Están muriendo muchas personas y mueren de una forma muy especial. Les cortan el cuello limpiamente. Las cabezas no aparecieron separadas. Sencillamente no aparecieron. ¿Las cabezas no están? Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Es racional, no cree en fantasmas. Está seguro de que va a descubrir al asesino que decapita a sus víctimas. Tiene que ser una persona y debe tener un buen motivo para hacerlo. ¿El asesino?
Es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle. Ichabod sabe mucho sobre Lucifer. Para llevar esta historia al cine, Burton se inspiró en una serie de películas clásicas de terror producidas por los estudios Hammer. Creo que la mayor parte de la gente piensa que el terror es algo terrible. Y los estudios Hammer hacían preciosas películas de terror. Creo que por eso siempre me han gustado. Eran escabrosas y hermosas al mismo tiempo, lo cual es una mezcla estupenda. ¿Me pasáis un pincel? Creo que sobre todo y ante todo, Tim es un artista. Trata como un artista todas y cada una de las facetas de la película. Todo lo que aparece en pantalla tiene una gran importancia para él. La composición de la fotografía, los colores, el movimiento. Tim concede una importancia extraordinaria a la fotografía. Sus películas son realmente hermosas, pero extrañas. Posee una sensibilidad gótica. Cualquiera que haya visto sus películas estará de acuerdo conmigo. A Burton se le conoce por su capacidad para crear mundos insólitos, desde la oscura inmensidad de Gotham City a un fantástico núcleo suburbano en el que destaca la atención a los detalles visuales. Para Tim, un elemento clave es el diseño. Se esfuerza por convertirlo en arte cuando crea un ambiente. En el caso de Sleepy Hollow, deseaba crear un entorno romántico y a la vez estilizado, porque aparecen elementos sobrenaturales, elementos de terror. ¿Cuántas veces debo decírselo? No hay jinete. No ha habido ningún jinete, ni jamás lo habrá. Era un jinete, estaba muerto y no tenía cabeza. Por supuesto, por eso está usted aquí. Todo es cierto. Esta versión de la leyenda explora los orígenes del jinete como mercenario procedente de Hesse. No era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla cortando cabezas al galope. Mi personaje es un poco como yo. Después de pasar el día cortando cabezas, se va a casa y toma una suculenta cena. Es broma. Parece que mi especialidad sea interpretar tipos raros y psicópatas. Y este, desde luego, lo es. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. Le decapitaron con su propia espada. Pero el germano ha despertado, va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso. Para crear el misterioso mundo de Sleepy Hollow, Burton y su equipo se trasladaron a Inglaterra, donde encontraron el marco perfecto para la historia. A lo largo de 3 meses construyeron todo el pueblo desde sus cimientos. El diseño incluía un puente cubierto, una iglesia, numerosas casas y un enorme molino, y maquillaje. Las cabezas se pintaron con silicona, los pelos se insertaron uno por uno, les pusimos ojos, sacamos moldes de la dentadura de los actores y con ellos hicimos dentaduras postizas que luego colocamos. Los de efectos especiales llegaron y me dijeron: ¿has visto tu cabeza? Es genial, mira. Y la sacaron de una caja. Fue impresionante. Me sentí casi inmortal al ver mi cabeza en manos de otra persona. ¡Ichabod! Pese a ser una película de terror, Sleepy Hollow nos ofrece escenas con el característico sentido del humor de Burton. ¿Conoce al jinete? ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, señora, él mismo. Dudo que haya otro director capaz de combinar con tanta maestría el terror y el humor en una película. Y es una combinación que funciona. El humor es muy importante para Tim. Es más, es un tipo muy divertido. ¿Preparados para el análisis de sangre? Tim, cada vez que se le presenta la ocasión de rociar a Johnny con sangre, la aprovecha con mucho gusto. Una hemorragia. Hay un gran sentido del humor en el plato. Él parece divertirse mucho con lo que hace y eso contribuye a que todo el mundo se relaje. Notas que le encanta hacer películas y que se entusiasma con ellas. Así que al ver que él se entusiasma, tú te entusiasmas. ¿Preparados? 144, toma 6. Acción. La película cuenta con numerosas escenas de acción. Hemos realizado muchas escenas de acción. En la película hay varios combates con espadas. Tenemos una escena fantástica en la iglesia.
y vamos a arrojar a un especialista por la ventana. Señor, no está muerto. Aún no. Es una película con una gran fuerza visual y exige mucho ejercicio. ¿A dónde vamos? No lo sé, lejos de aquí. Una de las escenas más complejas es la persecución de un carruaje a través de un bosque. El jinete persigue a Ichabod, Katrina y al joven Masbath a través del bosque que construimos para la escena. El rodaje de la escena duró 3 semanas. Los preparativos para los numerosos efectos especiales comenzaron varios meses antes con el entrenamiento de los caballos. Este es Daredevil, el caballo principal. Tenemos 2 ejemplares que compramos en Sevilla. En este momento les estamos enseñando los distintos trucos. Levantar las patas delanteras, echarse al suelo, el galope estático. Se tarda un par de años en entrenar a un caballo para una película, pero los caballos españoles tienen cerebro y es grato trabajar con ellos. ¿Preparados para ensayar? Es un poco como yo. Después de pasar el día cortando cabezas, se va a casa y toma una suculenta cena. Es broma. Parece que mi especialidad sea interpretar tipos raros y psicópatas. Y este, desde luego, lo es. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. Le decapitaron con su propia espada. Pero el germano ha despertado, va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso. Para crear el misterioso mundo de Sleepy Hollow, Barton y su equipo se trasladaron a Inglaterra, donde encontraron el marco perfecto para la historia. A lo largo de 3 meses construyeron todo el pueblo desde sus cimientos. El diseño incluía un puente cubierto, una iglesia, numerosas casas y un enorme molino. Las tierras que rodeaban el pueblo se llenaron con cientos de ovejas, vacas y patos que vivirían allí durante el rodaje. Transformamos aquella hondonada en un pueblo de verdad. Entre otras cosas, queríamos que la arquitectura inspirara sentimientos de aprensión en el espectador. Queríamos que el espectador se dijera, aquí pasa algo raro, que tuviera un mal presentimiento y sintiera miedo. Tiene mucha magia y un aspecto maravilloso. Todo lo que ves es realmente medieval. Todo parecía muy auténtico, de época, y al mismo tiempo se respiraba un ambiente de ensueño, irreal. Exactamente lo que uno espera de un pueblo diseñado por Tim Burton. Una maravilla. Me gustaría vivir allí. El pueblo es un hervidero. El reverendo ha convocado una reunión en la iglesia esta noche. Se declarará contrario a usted. A medida que la historia se desarrolla, aumenta la desconfianza entre Ichabod y los vecinos del pueblo. En esta pequeña comunidad todo el mundo tiene algo que ocultar. Y ya se sabe lo difícil que resulta mantener un secreto en una pequeña comunidad. Todos conocen las intimidades del vecino, pero no totalmente. Es un lugar dominado por la paranoia. Aquí hay una conspiración y yo voy a aclararlo. Hay una cierta ambigüedad en torno a los personajes que a mí me parece genial. Hay muchas cosas sobre ellos que no sabemos y eso les hace más interesantes. Toma 2. ¿Listos? ¡Acción! Entre los actores del reparto aparece un buen número de ingleses famosos. Miranda Richardson, Ian McDermott, Michael Gambon, Richard Griffiths, Jeffrey Jones y Michael Gough. Supongo que en cierto modo todos somos excéntricos. En realidad yo soy el menos excéntrico de todos. Nos escogió porque le parecimos gente extraña. Yo tengo aspecto de loco, ¿no? Al que me ponga la mano encima le dispararé. Todos tenemos un aspecto extraño y me temo que por eso nos contrataron. Juntos forman una combinación interesante. La escena fue rodada por los propios actores. No tengo demasiada experiencia con escenas de acción, pero me divierte. Es mucho más fácil que aprenderte el guión. Caían trozos de madera ardiendo justo donde estábamos nosotros. Llenaron una especie de embudo, un embudo enorme con madera bañada en cola inflamable, y luego lo subieron con una grúa y prendieron fuego justo encima de la cámara. ¡Corten!
Decidido a resolver el misterio a toda costa, Ichabod trata de conseguir que la gente del pueblo le ayude a encontrar pistas. Caballeros, quiero que hombres capaces me acompañen a los bosques del oeste. ¿Quién está conmigo? El bosque del oeste, situado en las afueras del pueblo, es un lugar al que nadie va. Está encantado. Es un lugar oscuro, tenebroso, obra del diablo. Y cuando ves la película, realmente tienes esa sensación y comprendes por qué los vecinos de Sleepy Hollow nunca van allí. Les repugna como el veneno. Aprieta el paso. Logramos crear ese bosque sombrío que uno encuentra en los cuentos de los hermanos Grimm. Ese bosque en el que el niño que llevamos dentro tiene miedo de adentrarse. El eje central del bosque lo constituye la tumba del jinete, una puerta que comunica este mundo con el del más allá. El árbol de los muertos. Un nombre muy adecuado. El árbol de los muertos es como una escultura preciosa. Es un árbol muy emotivo. Estás ante ese tronco retorcido y enorme y sientes que en cualquier momento puede abalanzarse sobre ti, cogerte por sorpresa y engullirte. En un momento dado de la película, Ichabod descubre una sutura en el árbol de la que sale lo que él cree que es savia y que finalmente resulta ser sangre. ¿El árbol sangra? Entonces coge un hacha y empieza a darle golpes hasta que se abre y encuentra las cabezas. Para conseguir el horror, se utilizaron las técnicas más modernas de efectos especiales y maquillaje. Las cabezas se pintaron con silicona, los pelos se insertaron uno por uno, les pusimos ojos, sacamos moldes de la dentadura de los actores y con ellos hicimos dentaduras postizas que luego colocamos. Los de efectos especiales llegaron y me dijeron, ¿has visto tu cabeza? Es genial, mira. Y la sacaron de una caja. Fue impresionante. Me sentí casi inmortal al ver mi cabeza en manos de otra persona. ¿Ichabod?